El Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento artístico, cultural e intelectual que se dio en Europa durante el siglo XVI. Este movimiento, si bien abarcó diversas regiones de Europa, comenzó en Italia y concretamente en la ciudad de Florencia. ¿Por qué allí? Porque allí se había desarrollado una vida urbana y una burguesía mercantil muy superior a otras regiones más afectadas por el feudalismo y por la Edad Media. Para comenzar a analizar este movimiento, debemos preguntarnos ¿qué significa renacer? En su significado original, renacer significa volver a nacer, o también que un movimiento, que un aspecto de la vida vuelva a cobrar vigor. Es decir, algún aspecto económico, político, social o cultural en la historia vuelve a cobrar vigor, se vuelve a reinventar en un momento. ¿Qué se vuelve a reinventar en el Renacimiento? Se vuelve a reinventar la cultura greco-romana, de los griegos y los romanos, la cultura antigua, que los pintores, los intelectuales, los escritores entendían que esa cultura antigua era superior a la cultura cristiana católica que subyacía o que existía, mejor dicho, hasta ese momento. ¿Quiso decir el Renacimiento que se terminó la Iglesia Católica o que la gente dejó de creer? No. De hecho, pintores como Miguel Ángel pintaron la Capilla Sixtina, que es el actual Vaticano, donde vive el Papa. Ahora bien, dijimos que este movimiento nace en Italia. Este movimiento se va a extender desde la ciudad de Florencia, desde Italia, hacia otros lugares como Alemania y como España. Dijimos también que este era un movimiento artístico. ¿En qué va a influir este movimiento en el arte? En primer lugar, en la pintura hay un mayor interés por las formas corporales, por el cuerpo humano, que se va a hacer notorio en cuadros de artistas, como Da Vinci, como el Greco, como Miguel Ángel. Podemos ver en estos cuadros un detallismo muy pronunciado del cuerpo y de sus formas. Por otra parte, en la arquitectura vamos a ver una impronta de mucho estilo, de tallados mucho más elaborados que en otras épocas. En la escritura, escritores como Erasmo de Róterdam, como Sir Tomás Moro, como Maquiavelo, van a comenzar a cuestionar diversos aspectos como la política, como la religión, como el control de la iglesia. No debemos olvidar que estos son los comienzos recién y que, si bien estos autores han escrito ciertas cosas, todavía el poder de la iglesia seguía vigente. A este movimiento se le llamó también humanismo. ¿Por qué humanismo? Porque todos estos artistas y escritores comenzaron a interesarse por el ser humano como problema en sí mismo. En la Edad Media, el ser humano existía solo para servir a Dios. Existía bajo la perspectiva católica como creación de Dios y para servir a Dios.
El problema más importante en la Edad Media era Dios, no era el ser humano. En el Renacimiento comienza a interesarse el ser humano en sí mismo. ¿Cómo conoce el ser humano? A través de las ciencias. ¿Cómo se gobierna el ser humano? ¿Cómo piensa? ¿Cómo razona? Por eso, esta época se va a llamar la época del humanismo. Volvemos a repetir lo anterior. Este humanismo no quiebra totalmente con la Iglesia Católica y de hecho es un movimiento propio de la burguesía, pero comienza a cuestionar. Por otra parte, también debemos tener en cuenta otro de los grandes inventos del Renacimiento, que fue la imprenta. La imprenta, inventada en el año 1440 por Johannes Gutenberg, un alemán, dio lugar a la publicación de obras en mucho menor tiempo. No olvidemos que antes las obras se escribían a mano, en mucho menor tiempo, y fue mucho mayor el alcance de las mismas. Bueno chicos, espero haber sido claro, espero que hayan entendido. Cualquier duda que tengan me consultan.